Bueno, Muy como les buenas tardes. comentaba, la palabra es acerca de la fe. Vamos a hablar acerca de los héroes de la fe. En este caso, las heroínas de la fe. Miremos un pasaje bastante conocido. No vamos a leer el capítulo completo, solamente unos versículos importantes para resaltar hoy. Está en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3 para iniciar. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pues como ya supongo la mayoría conoce este pasaje, ¿cierto? Y sabemos de memoria el primer versículo donde se define qué es la fe: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, en esta tarde vamos a enfocarnos en aquella fe que persevera. Sabemos que la fe nos la da el Señor. Él da una medida de fe a cada persona. De hecho, por esa medida de fe es que nosotros podemos empezar nuestro caminar con Dios cuando decidimos creer en Dios y en su palabra. Pero desde el momento en que nosotras conocemos al Señor, nos enamoramos de Él y empezamos esa experiencia maravillosa de descubrir sus promesas, sus verdades, el obedecer, el ver sus respuestas en nuestra vida. A medida que pasa el tiempo, pueden venir diferentes circunstancias en distintas áreas de nuestra vida. Y esas circunstancias de alguna manera pueden intentar golpear o herir o apagar incluso muchas veces esa fe. Y lo que el Señor quiere recordarnos en esta tarde es que Él necesita que en este tiempo nosotras podamos tener una fe que persevera, es decir, que permanece firme, que crece, que aumenta, que se fortalece cada día independientemente de las circunstancias que nosotras podamos atravesar. Debemos recordar en medio de esas circunstancias lo que dice la palabra de Dios, que Él no va a permitir una prueba que nosotros no seamos capaces de soportar, ¿cierto? Cuando Él permite una situación en nuestra vida es porque Él sabe, primero, que nos ha dotado de las fuerzas, de las fortalezas, de la capacidad de poder vencer, sobreponernos a eso. Entonces, en este pasaje de la fe, después de definir la fe, el autor empieza como cuando viene un desfile de alfombra roja, ¿verdad? Empieza a nombrar a los héroes de la fe y nosotros sabemos quiénes son. Personas que vivieron impulsados por su fe en la promesa que habían recibido de parte de Dios. Y es así como vemos que desde el versículo 4 al versículo 7 habla de aquellos de la edad primitiva, lo que fue Abraham, Isaac, esas primeras personas de las que nosotros tenemos registros, tuvieron la fe puesta en el Señor. Luego de ellos, a partir del versículo 8 hasta el 22, hace un recorrido por lo que fueron los patriarcas, lo que fue Jacob, Isaac, todos estos patriarcas que también se caracterizaron porque creyeron en Dios, porque a pesar de que no eran perfectos y muchos de ellos cometieron errores, pudieron ver al final de sus vidas un fruto de esa relación y de esa confianza que ellos tenían en el Señor. Luego nombra a Moisés, ¿verdad? Que es ese gran legislador, ese gran hombre de fe, que a través de él Dios hizo grandes cosas portentosas y milagrosas. Luego sigue con Josué, Rahab, y ya viene toda esa época de la conquista, ya viene la época en la que vienen los jueces, los profetas, y así el autor de Hebreos nos da una muestra de cómo a lo largo de la historia la fe ha sido clave para que muchas personas a lo largo de su vida puedan obtener esas conquistas, esas victorias y esos frutos. Sin embargo, quiero que analicemos los últimos versículos y eso sí los vamos a leer. Vamos a leer a partir del versículo 33 hasta el 40. Dice el versículo 33 de Hebreos 11. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección,
mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Por qué hago énfasis en estos últimos versículos? Porque muchas veces nosotros podemos pensar que la fe o que una persona de fe, un héroe de fe, es aquel que logra alcanzar una conquista, que logró ver el cumplimiento de algo prometido o que logró ver la respuesta a su necesidad y a su petición. Pero el Señor me enseñaba hace unos días, me ponía a meditar mucho en eso, en que, bueno, y en los momentos en los que las cosas no están muy bien, en los momentos en los que no se ha recibido una promesa, en esos momentos en los que no vemos respuesta a una petición, en las que a pesar de que hemos hecho lo que la palabra dice, de orar, ayunar, pedir, buscar la presencia de Dios, no vemos como esa respuesta, esa solución a la circunstancia, a la adversidad. ¿Qué pasa entonces en esos momentos? ¿Será que entonces no somos personas de fe? ¿Será que entonces no puedo decir que soy como un héroe de la fe? No, mira lo que dice la palabra, que muchas de esas otras personas, de las cuales no se dicen nombres específicos aquí, muchos de ellos murieron sin ver lo que habían anhelado. Muchos de ellos murieron aserrados, apedreados, fueron perseguidos, pasados por el fuego. Pero Dios quiso que ellos también hicieran parte de ese maravilloso desfile de honra sobre los héroes de la fe. Personas que aunque sus vidas tal vez no fueron 100% en algún momento maravillosa como muchos anhelaríamos, ¿verdad? Ellos que, ¿por qué son considerados héroes de la fe? Son considerados héroes de la fe porque su fe perseveró, porque ellos se permanecieron en pie hasta el final, porque ellos decidieron creerle a Dios hasta la muerte. Ellos decidieron permanecer caminando con su mirada puesta en Dios sin importar lo que las circunstancias alrededor dijeran o que las otras personas dijeran. Entonces, el Señor nos insta en esta tarde a que nosotros podamos tomar este ejemplo también y decirle a cada una de ustedes, mujeres, ustedes son mujeres de fe, ustedes son hijas de Dios, como ya el Señor nos los ha venido hablando desde que entramos a conectarnos esta tarde, ¿verdad? Nosotras somos heroínas de la fe. No importa que en este momento la circunstancia no sea la mejor, no importa que en este momento no veas todavía la respuesta a tu oración, el Señor te anima a que tú permanezcas creyendo hasta el final, que tú puedas confiar de que Dios tiene el control de todas las cosas, que Él es el poderoso Dios que puede sacar agua de una roca y abrir un mar en dos para que tú camines, que tú puedas mantenerte creyendo quién eres tú en Él y quién es el Dios que te ha llamado y que te sustenta, que tú puedas permanecer creyendo en lo que Él ha dicho de ti, lo que su palabra dice de ti, y no permitas que todo lo que alrededor se mueve haga que tu fe mengue y que tu fe se apague. Nosotros tenemos que permanecer creyendo en el Señor, ¿verdad? Porque Él es poderoso para hacer. Preguntaré, ¿será que van a cambiar las circunstancias algún día? ¿Será que algún día vamos a ver la respuesta, la solución? ¿Será que algún día va a mejorar todo lo que hoy puedas estar viviendo? Bueno, solo el Señor lo sabe. Pero independientemente del tiempo que pase, independientemente de la situación que se levante, tú eres la hija de Dios. Tú tienes la presencia de Dios en tu vida. Y lo que el Señor demanda de ti en este tiempo es que tú puedas continuar, que tú puedas levantarte creyendo que tú no estás sola y que no importa lo que pase, Dios siempre va a estar a tu lado. Estas personas de los últimos versículos 39 y 40 son como el punto más alto para mí de este pasaje de Hebreos 11. Muchas veces nosotros nos enfocamos en aquellos personajes que sí lograron esto, que conquistaron, y tal vez no miramos con detenimiento a estas personas que dicen,
Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces, nosotros, aunque no hayamos recibido aún lo que hemos anhelado, yo puedo decirte de parte de Dios que tú eres una mujer, una heroína de fe, independientemente de lo que hoy tus ojos naturales estén viendo. No permitamos que las circunstancias nos roben lo más valioso que el Señor nos ha dado, y es la fe. Cuando tú tienes fe, tú vas a vivir por la fe. Cuando tú tienes fe, tú vas a permanecer. Y esto de la fe es algo que Dios me ha venido hablando de un tiempo para acá. En algunos momentos claves, en situaciones en las que he estado, actividades, por parte de palabras que he recibido en lugares donde he estado, he visto que Dios insiste y ha insistido a nivel personal en mi vida a hablarme acerca de la fe. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué será lo que Dios va a hacer? ¿Qué será aquello que de pronto aún no ha venido a mi mente y que Él está pensando y necesita que en este tiempo yo trabaje en mi fe? Que en este tiempo yo pueda coger la palabra, alimentarme de ella, recordar las promesas, fortalecer mi tiempo a solas con Dios, ¿verdad? Todo aquello que yo debo hacer para que mi fe se fortalezca. Y eso es el llamado que les hago, que podamos meditar hoy cada una de nosotras cómo está nuestra fe. Si pudieras calificar del 1 al 10, cómo está tu nivel de fe, tú puedas hacerlo sinceramente hoy en la presencia de Dios. Y que, bueno, sí, algunas dicen, bueno, mi fe está en 5, está en 6, no está al 100. A veces la duda, el temor, la inseguridad, la incertidumbre golpean mi corazón. Entonces, animarte a que en estos días en los que se ha estado en ayuno, tú puedas fortalecer mucho esa parte de tu intimidad, de ese tiempo a solas, donde el Señor te habla, donde el Señor te ministra, donde tú puedas abrir tu corazón muy sinceramente y decirle, Señor, esto es lo que estoy pensando, estos son los pensamientos que han venido a mi vida, estos son los sentimientos que han tocado mi corazón, que tal vez no están alineados a lo que tú quieres, pero yo lo entrego. Y tú puedas derramar tu corazón y puedas recurrir a la palabra. Muchas veces por el activismo y todas las cosas que nosotras tenemos que hacer en la casa, con la familia, el ministerio, el trabajo, ¿verdad? A veces como que pasamos corriendo por ese espacio maravilloso que podemos tener a solas con nuestro Señor y poder detenernos a recordar qué dice su palabra, ¿verdad? Leerla, escribirla, si es necesario escribir esos versículos claves, ponerlos donde tú los veas cada día, eso alimenta y fortalece tu fe. Dios necesita en este tiempo tan difícil que nosotras nos levantemos como esas mujeres de fe. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que pensar en nosotras, estamos pensando en la generación que Dios nos ha dado, las que somos madres, que tenemos hijos, ¿verdad? El mundo al que ellos se van a enfrentar no es el mundo en el que nosotras crecimos como niñas, como adolescentes, como jovencitas. Sabemos por lo que vemos diariamente en los medios, todo lo que se está moviendo en todo el mundo entero, toda la cantidad de ideologías y los ataques fuertes de Satanás para dañar la niñez, la adolescencia, a la juventud. Y yo sé que muchas de aquí son madres, algunas tal vez son abuelas, ¿cierto? Entonces nosotras tenemos que fortalecernos en la fe en este tiempo porque tenemos una generación que ganar. Y esta generación no es tan fácil de llegar a su corazón como era en nuestra época, porque ellos están rodeados de muchas cosas y necesitamos esa gracia y esa sabiduría de Dios para ganar a esta generación, para no permitir que Satanás logre su propósito de destruir sus vidas. Necesitamos fortalecernos en fe para pelear por nuestras familias, por nuestros hogares, para ser una luz en medio de las tinieblas en nuestra sociedad, en el lugar y en el territorio donde Dios te ha colocado, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, en el vecindario donde habitas, en el lugar donde tú estés. Tal vez muchas aquí dirán, yo no ejerzo un ministerio en una iglesia, pero en la casa, en el vecindario, en tu trabajo, tú eres la hija de Dios, tú eres la heroína de fe, que con su fe puede ayudar a que otros puedan levantarse, puedan creer también, puedan ver respuestas de Dios también en su vida. Entonces, a pesar de que estos hombres no recibieron muchas cosas, Dios decidió elogiarlos porque su fe fue una fe que perseveró. Y así Dios también desea elogiar tu vida porque te caracterices por ser una mujer que persevera en la fe siempre, en todo momento.
Así que este no es el momento de bajar las manos, de bajar la guardia. Es momento de recordar las promesas. Tenemos que estar dispuestas a obedecer. A veces Dios demanda de nosotras cosas, momentos, pasos, ¿cierto? Incluso a veces Dios demanda de nosotros soltar, dejar cosas que de pronto no hacen parte de su plan. Y precisamente porque nos cuesta creer lo que vendrá, nos cuesta trabajo como lanzarnos. Imagínese que usted está en una piscina olímpica, en la rampa, en la plataforma para lanzarse, ¿verdad? Cuando no sé si alguna se ha lanzado alguna vez, pero debe ser una sensación que sube por el estómago y que da el temor de saber si voy a caer bien, si voy a caer mal y qué espera allá abajo, ¿verdad? Así es nuestro andar con Dios. Hay momentos en los que Dios permite que estemos justo allí, en la puntica, en el filo, ¿verdad? De esa rampa y saltemos, demos los saltos de fe, confiados en que los brazos del Señor siempre nos van a sostener. Entonces, el Señor demanda dos cosas. Primero, que tengamos una fe que persevere. Y segundo, que esa fe nos lleve a obedecer completamente a Él, aunque no entendamos, aunque no veamos lo que vendrá, aunque no comprendamos qué va a pasar después de esto que yo voy a hacer. Quiero leer algo que resalté en un libro que leí acerca de esto. Dice, y tiene que ver con lo que usted estaba diciendo, dice, la fe en el Señor no siempre es sinónimo de una vida llena de abundancia de bienes materiales ni cómoda, porque muchas veces interpretamos, ¿verdad? El que logró tener esto y lo otro, entonces tiene más fe que yo. No, dice, la fe implica obediencia absoluta hasta la muerte. A unos por su fe, el Señor los libera de situaciones difíciles y los hace salir invictos de las mismas, pero a otros, el mismo Señor los llena de fortaleza para que perseveren en situaciones similares. Unos y otros, en forma diferente, siempre son vencedores por medio de aquel que nos amó y salvó. El Dios de los primeros es el mismo Dios de los segundos y a todos los ama y tiene por hijos y herederos de su gloria. Entonces, Dios es soberano. Dios es soberano. Si a Dios le place a algunos darles abundancia, gloria a Dios. Pero a otros Dios no les da abundancia, les da las fuerzas y la capacidad de permanecer aún en medio de la escasez. ¿Qué dijo Pablo? Sé tener abundancia, sé vivir en escasez, ¿cierto? Entonces, el Dios de los que tienen más es el mismo Dios de los que no tienen tanto. Pero lo que el Señor espera es que nosotros podamos permanecer fieles hasta el final, creyéndole a Él y obedeciéndole, porque tengamos más o menos que otros, somos hijas, somos herederas de esa fe, somos heroínas de la fe y estamos llamadas a ser un ejemplo. Nosotras tenemos una gran responsabilidad en nuestra casa y con nuestra familia. Nosotras tenemos que levantarnos. Entonces, este era el mensaje que cortamente pues quise compartir con ustedes. Quisiera que oráramos por esto, ¿verdad? Para que en los diferentes lugares donde estemos el Señor nos fortalezca. Voy a orar por eso porque tal vez algunas sienten que su fe ya no es la misma, que de pronto esa alegría y esa fuerza que antes tenían ya no es la misma. Y tal vez has dudado porque no has visto una respuesta, no has visto una solución, pero créeme que el Señor honrará tu fe. Independientemente de lo que Él te dé al final, tú tienes simplemente que permanecer creyendo firmemente en Él y estar dispuesto a obedecer porque Él es el Dios. Amén.